Da asco y mueve a un sentimiento fuera de control como la repugnancia, la náusea y el vómito inevitable, el espectáculo oprobioso y retrógrado que monta ese adefesio de caricatura de intelectual llamado Andrés L. Mateo sin más, porque su mayor lastre es que el espécimen basura de su padre lleva y trae por tragos de ron barato de los sicarios y esbirros cancerberos de la dictadura de Trujillo, de Johnny Aves García, de Ludovino Fernández y sus hijos, sin excepción para que conste, como del cubano chacal del oriente de dicho país, el carnicero coronel Arsenio Ortiz y su capitán cubano Crespo, como Ciriaco de la Rosa, Mr. Scott, el pintor húngaro, Cholo Villeta, César Villeta, suplieran sus vicios, y de él arrastra el apellido Mateo, pero de la madre, que ejercía esa modalidad del pordiosero, que es la de la bandera de genízaros policiales y militares, y que como él mismo confiesa, a los 40 y tantos años que murió, tenía la semblanza de una anciana de casi 80 años, Andrés L. Mateo no reivindica ni honra su apellido, por lo que ni siquiera le acompaña como su segundo apellido, y es solo y únicamente Andrés L. Mateo. He ahí su baja y retorcida mala calaña de lumpen degenerado, todo lo que es galvanizado por su adhesión a la burundanga religiosa, que es el cristianismo de la Iglesia Católica Vaticano, y remachado por los abusos de violaciones y actos de pederastia, como la sodomización de que fuera hecho objeto por parte del tinglado de curas y ayudantes de estos en el oratorio Don Bosco y en la iglesia católica parroquial del mismo nombre, de lo cual da constancia insinuante con aquello escrito otra vez, ahora recientemente, cuando de manera eufemística narra su angustia desoladora al momento de su confirmación, ritual litúrgico del catolicismo, que le fuera impartido por el criminal perverso, espía nazi musolinista Ricardo Pittini, obispo del arzobispado de Ciudad Trujillo durante la negra y oscura noche de aquella dictadura trujillista sin igual, durante el ritual de la confirmación, en la que desolado, al momento de recibir el agua bendita, se sobrecogía y en su tierna ingenuidad infantil se preguntaba, ¿y dónde está Cristo?, lo que acompañaba con raudales de lágrimas, y por lo que el curtido impostor y criminal Pittini, que era ciego de la vista como de la conciencia, tenía que captar con sus manos precisas lo que no veía, al palpar las lágrimas le dijo, sé lo que te han hecho, sé lo que sufres, pero no seas tonto, a lo hecho pecho, invéntate tu propio Cristo. Y desde entonces es lo que Andrés L. Mateo viene haciendo, cometiendo actos ignominiosos y dejando una honda huella de infamias y miserias humanas, las que hoy continúa llevando a cabo como su trayectoria, la cual nos lo trae ahora como canalla mercenario del discípulo y continuador del leproso Moral, como sirviente de la CIA y del gusano cubano senador Marcos Rubio, a través de la condición de sirviente pagado de la empresa periodística del gángster Marcos Rubio, SIN, de la que son testaferros Alicia Ortega y la rata y maricón y leproso moral Fernando Hasbún. Su defensa del crápula Junot Díaz y sus prácticas de depredador las escuda en los alegatos que de manera resumida se editaran en el periódico Letrina Hoy de Pepín Corripio, la revista de televisión 110 desde Nueva York, en la página 9B de su edición correspondiente al miércoles 23 de esta penúltima semana del mes de mayo, esto es, el actual. Esos alegatos son una monserga o una vara de morcilla a lo Villamella o de cualquier fritura, y giran alrededor del socorrido recurso que apesta y que es el estandarte detrás del que se escudan esas sabandijas de degenerados, inescrupulosos depredadores, agentes del imperialismo yanqui y de la CIA, en su corrosiva labor de desnaturalización de la realidad de las cosas y de su significación,
apelando a la reivindicación del nihilismo, del reino de la bastardía y el desclasamiento, necesario para sus perniciosos fines de infundir la desmoralización, el decadentismo y el desaliento, estigmatizando los altos valores de la lucha por la democracia, la libertad, la soberanía y la independencia, sin los que no hay patria ni sano amor por esta. Se trata de eslogans, estereotipos y clichés. Eso de que el sabandija Junot Díaz es un vil mercenario antidominicano y prohaitiano, un estuprador y violador de mujeres de color e hispanas preferiblemente, o que lo de que sea un depredador sexual, agresivo y peligroso es falso, y que lo que se persigue es la ulterior finalidad de fomentar la imagen de que los negros y latinos, hombres y mujeres, tienen naturaleza sexual de animales, que como se ve son todos los alegatos del discurso y el programa racista al que apelan preferiblemente los apologistas del racismo desde la acera de los negros y latinoamericanos como contraparte del calvinismo político y de la superioridad racial de los blancos. Estos son los mismos sonsonetes y estribillos con que los haitianos y prohaitianos antidominicanos, que abogan por el anarcodecadentismo y el estímulo del imperialismo norteamericano y el de los países de la Unión Europea, como de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, y con los que buscan ocultar la naturaleza de sus inconfesables fines de aplastamiento de las naciones, estados nacionales, injerencia, intervención, apoderamiento y vasallaje de las naciones, necesarios para el saqueo y enajenación de sus riquezas naturales y destrucción de los econichos de las sociedades humanas. La misma figura de esa sabandija de Junot Díaz es el retrato del depravado y del degenerado, lo cual pasa a reflejar en el contenido y forma de sus basuras literarias de letrinas, y es la misma maniobra de que es porque es negro o latino emigrante, coartadas para eludir, como hemos dicho, la naturaleza misma de las cosas, buscando prejuiciar e impedir el justo juicio objetivo y libre de la sociedad sobre semejantes especímenes y sus labores tóxicas. No hay una sabandija portadora del decadentismo nihilista y sus prácticas de depredadores y corrosivas anarcodecadentistas que admita su podredumbre de disociados y antisociales. Contrariamente a todas sus basuras, que son las mismas de Andrés L. Mateo, nosotros abogamos porque se evalúen y se estudien críticamente y a fondo todas y cada una de esas inmundicias a la luz de la ciencia y de la antropología social e histórica, según la metodología sociológica de investigación y de juicio propia del marxismo-leninismo, y efectivamente, por lo tanto, de la doctrina de las clases y de la lucha de clases, sin ningún tipo de ocultamiento ni de disfrazamiento, puesto que el objetivo del marxismo y del leninismo es poner al descubierto todas las formas de antagonismo y de explotación y opresión para coadyuvar a la clase obrera a liberarse de ellas. Esas basuras de pretensiones de elaboración de una doctrina general que se fundamente en un fenómeno que sólo en condiciones especiales y singulares puede ser coherente y no contradictorio de manera antagónica con la doctrina del marxismo-leninismo y el sistema de ideas correspondientes, lo que es factible en su doble sentido pertinente, esto es que se trata de teorías racistas concebidas, estructuradas, formuladas y llevadas a la práctica de manera totalmente incompatible con la doctrina del marxismo-leninismo, como es el caso del darwinismo social, de su variable religiosa, la de la naturaleza pecadora y del pecado original de la raza humana en general, o como la otra, de algunas y exclusivas razas que serían las portadoras de esas ignominias humanas, como es el calvinismo político, en que se sustenta la teoría de la supremacía racial blanca de los cuáqueros y bautistas norteamericanos.
todas las que, sean cuales sean sus connotaciones, no resisten el embate de un enjuiciamiento del marxismo que, conforme a la versión tan auténtica como la expresada por el propio Carlos Marx en su obra, que tanto han leído aquellos ignorantes supinos y analfabetos funcionales, aún ostentando la condición en que se regodean de laureados y premiados por la burguesía, la Iglesia Católica Vaticano y el imperialismo, lo que no les libra ni les quita el que son ignorantes supinos, redomados y miserablemente mercenarios por el soborno de la burguesía, del imperialismo y su arrodillamiento ante la burundanga religiosa del cristianismo, como es el caso de esa sabandija de Andrés L. Mateo, que ahora vuelve a la carga con lo de querer pasar de contrabando las vulgaridades y las flagrantes obscenidades con que el leproso moral y profesor suyo de Andrés L. Mateo, como de todo ese tinglado de rufianes y sabandijas como alimañas de las que forman parte los de esas legiones de alimañas y canallas de la que es arquetipo Andrés L. Mateo, la crápula Carabelita, la charca en que se empantana y de la que croa como un sapo, anfibio metamorfoseado, y a la que pertenece por sus infames ignominias, era previsible, como inevitable de predecir, lo que se desprende de los bandazos de oportunista trepador, arribista y vilmente mercenario. Y esta misma alimaña es la que con sarcasmo virulento arremetía contra el patético rufiano oportunista y renegado revisionista Miguel Mena con su D, por su lambonismo abyecto, que siendo tartamudo hacía de bufón y ridículo de una crápula nauseabunda como Ramón von Bernard, al que le recitaba como recreación oscura el «Llénate de mí» del renegado revisionista y traidor chileno Pablo Neruda, quien, enlodado como vendido al imperialismo yanqui a cambio del premio Nobel, no escapó de la furia anticomunista de las hienas asesinas de Augusto Pinochet, ni del odio de los Posada Carriles, ni de Marco Rubio, patrón actual de Andrés L. Mateo. En cierta ocasión nos preguntaron las razones por las que enjuiciábamos con tanto énfasis los puntos de vista de Andrés L. Mateo, y recordamos que nuestra respuesta giró alrededor de que éste había asumido un papel pernicioso de apologista a ultranza del decadentismo, la desmoralización, como del pesimismo extremo, así como de oponente tan pervertido como insolente y depravado del marxismo-leninismo, asumiendo el papel de oportunista y renegado revisionista como exponente de la más extrema ignorancia contrarrevolucionaria que formulaba una orfandad absoluta de discernimiento crítico como adulterador, tergiversador, falsificador y castrador en base a los lineamientos de los jesuitas y su superficialidad encubierta con frases altisonantes y malabares de recursos, de rejuegos literarios a los que recurría como agente de la Iglesia Católica Vaticano, de los jesuitas y de la USAID-CIA, que era en lo que, como era previsible, debía culminar como tránsfuga y lumpen desclasado, pusilánime y degenerado maricón. Y dicho y hecho, a raíz del ascenso al poder del cura y delincuente Jean-Bertrand Aristide en Haití, fue del coro de los que, junto a la pseudoizquierda mamante del país, concurrió a Haití a rendirle pleitesía y postrarse ante ese déspota primitivo salvaje e impostor clerical católico que no representaba en realidad ningún cambio progresista para Haití, como lo que es y ha sido, como conglomerado de hordas tribales racistas, portadores de las peores miserias y supersticiones, amasadas por los esclavos negros provenientes de África, que la bestialidad de la esclavitud colonialista de los franceses había ahondado sus vínculos remotos con la bestialidad animal,
y convertido en un estado tribal sin meta alguna que lo vinculara al proyecto de nación ni de estado nacional, y que seguían atados a su aventura del imperio negro racista en toda la isla, y por lo tanto en la que el subyugamiento de la nación y el pueblo dominicano con la destrucción del Estado Nacional República Dominicana era y seguía siendo su prioridad más importante, 1A, por lo que, conociéndole sus triviales pretensiones intelectualoides, le bautizamos como un pontífice del patricidio y patricida, Judas traidor a su pueblo y a su patria. De allí, Andrés L. Mateo adquiere un bajo perfil y, enganchado de mucho tiempo atrás en el antro del mercenarismo oportunista de los renegados y traidores del partido capitulacionista, colaboracionista y claudicante dominicano PCD, siempre con profundos e indisolubles vínculos con los jesuitas y los círculos degenerados de la Iglesia Católica Vaticano, concurre a Cuba en busca de una alternativa intelectualoide y anticomunista contra el marxismo-leninismo, bajo la sombra de la traición del positivismo y el neopositivismo al que se habían abrazado los fracasados oportunistas cubanos y sus lacayos del patio, que siempre habían apostado al rechazo y repugnancia por el marxismo-leninismo. Por ese proceso había pasado el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, quien vino al país a mediados del 1961 con planes anticomunistas y contrarrevolucionarios bien delineados y orquestados bajo la estricta dirección de la CIA. Dichos planes eran no otra cosa que la aplicación del espíritu y la letra del Gran Acuerdo de Punto Fijo, efectuado en Venezuela por el procónsul de la CIA, Rómulo Betancourt, con el apoyo y orientación del Estado Mayor de los Leprosos Morales de América Latina, de Pepe Figueres, Raúl Haya de la Torre, Luis Muñoz Marín, Germán Arciniegas, los Víctor Alba, Potenkin, trotskistas que se jactaban y vanagloriaban de que su ideología, como decían, es el anticomunismo, con el otro grupo de la Iglesia Católica Vaticano, jesuita y la CIA del COPEI, cuyo líder era el también agente de la CIA, Rafael Caldera, y además el grupejo, fervientemente tan canalla contrarrevolucionario como anticomunista, de Jovito Villalba, una formación pequeño burguesa que se decía nacionalista y anticomunista, y que ya en las elecciones del 1953, habiéndoselas ganado, le vendió su triunfo electoral al golpista del 48, general Pérez Jiménez, que según algunos historiadores venezolanos, como el comunista a lo venezolano y miembro dirigente de ese partido, Guillermo García Ponce, como el trotskista Miguel Sanroz, autor del libro Rómulo Betancourt, el procónsul del imperialismo norteamericano y de la CIA en Venezuela, Jovito Villalba obtuvo de manos de Pérez Jiménez la suma de $5 millones a cambio de la presidencia que había ganado en los comicios recién efectuados. La estrategia y la política del Acuerdo de Punto Fijo fue llevada a Venezuela por Rómulo Betancourt desde su exilio dorado en los Estados Unidos como colaborador y agente del Departamento de Estado norteamericano. Se reducía, esto es, un año antes del triunfo de la Revolución Cubana, a un punto: cerrarle el paso a los comunistas y a los revolucionarios antiimperialistas, para que el proceso que quedaba abierto en Venezuela colocara a la burguesía liberal venezolana pintarrajeada de socialdemócrata de derecha, ADECO, de la falaz doctrina social cristiana sustentada en la inventada doctrina social de la Iglesia Católica, del COPEI, y los demócratas librepensadores y centristas de la Unión Nacionalista Revolucionaria de Jovito Villalba, colocando al leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño como el secretario ejecutivo de ese acuerdo, del que Rómulo Betancourt elaboró su ilustrativa divisa, muy al corte del dictador Trujillo:
primer anticomunista de América y primer católico de la República Dominicana. Cuando vean a un grupo reclamando conquistas sociales, económicas o políticas, que se le dispare de inmediato y sin pérdida de tiempo, y se investigue lo que sea después. La meta de parte del imperialismo norteamericano y sus agentes del movimiento anticomunista de los íconos ya mencionados, todos y sin excepción, agentes pagados de la CIA y mercenarios políticos a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, era cómo salir del dictador Trujillo. Y esto no por el carácter criminal del sanguinario cancerbero, ni mucho menos, puesto que Trujillo siempre fue incondicional sicario y asesino al servicio del imperialismo norteamericano, lo que demostró aquí cuando, hasta el momento de su ignominiosa existencia, estuvo asesinando hasta a quienes habían formado parte de la resistencia antinorteamericana del 1916 al 1924. Por parte del cártel corporativo y parasitario, que es la Iglesia Católica Vaticano, romana y cristiana, el dictador, por igual, hasta le legó su testamento de herencia, representado por el insólito otorgamiento de la personalidad jurídica en el 1931 por decreto y en el 1941 por ley, y ya para el 51 le había entregado la educación nacional a la Iglesia Católica Vaticano, con lo que legalmente y de hecho la privatizaba. Y en el 1954, con el concordato del que Monseñor Ross dijera que todo eso era un sueño dorado apetecido por la Iglesia Católica Vaticano desde el 1844 mismo, sin que ningún gobierno dominicano se atreviera a hacerlo por las serias repercusiones contra la soberanía y la independencia nacionales que esos pasos conllevaban consigo. Para el 1958, en sus 3 primeros meses, ya para marzo de dicho año, Trujillo suscribió el Vicariato Castrense y el Patronato Nacional San Rafael, que le entregaba, además de toda la educación nacional por el concordato, en especial ponía el programa de la dominicanización de la frontera y el de la educación en manos estrictamente de ese cártel parasitario y corporativo. Pero la Iglesia Católica Vaticano y su alias Papa, que era el Papa Juan XXIII, un experimentado espía de la CIA, que actuó como nuncio de Pío XII ante Francia, una vez que el general de Gaulle había procesado la casi totalidad del episcopado de Francia por haber sido colaboradores nazis del gobierno títere nazi de Pétain en Vichy, incluido el nuncio católico, que era el que superaba en edad al soviético, y que por tanto le correspondía presidir aquel encuentro trascendental de la comunidad diplomática aliada. De ahí sale a ser nuncio papal en Francia el rufián e hipócrita criminal alias cardenal Giuseppe Roncalli, que había estado como un anónimo nuncio en tierras tan poco cristiano-católicas como las del país turco, y de donde de Francia, los Estados Unidos, lo imponen como alias papa tras el fallecimiento del alias papa de Hitler, Pío XII. Habiendo asumido el cargo de secretario de su Dios Cristo aquí en la tierra, alias papa Juan XXIII, gracias al poder y a la decisión del imperialismo norteamericano, hacía todo lo que éste le dijera que debía hacer. Además, habiendo Trujillo hecho su testamento con el concordato, el Vicariato Castrense y el Patronato Nacional San Rafael, le estaba entregando en herencia a la Iglesia Católica Vaticano la República Dominicana, salvo que teóricamente debía esperar que Trujillo desapareciera y muriera para que el testamento de heredad fuera aplicado en beneficio casi leonino y exclusivo de la Iglesia Católica Vaticano, que como bien expresara el alias Papa Wojtyla, la Iglesia Católica Vaticano no solo vive de oraciones ni de penitencias, sino del oro y las riquezas materiales. No era quien se apiadara de que se le ajustaran cuentas al carnicero Trujillo, a pesar de lo tanto que les había servido.
Esta es la base material, política e histórica del colapso de la dictadura de Trujillo y la muerte de este tirano. Todo lo que se selló el 30 de mayo del 1961, 31 años después que el imperialismo yanqui, en contubernio con el imperio parasitario del oprobio, del ocio, del oscurantismo y la superstición, la Iglesia Católica Vaticano, pactaran llevarlo al poder mediante el golpe de Estado concertado por el títere agente directo del imperialismo, su espía y matón, Rafael Leónidas Trujillo Molina, entonces jefe del Ejército Nacional, y el vicepresidente del gobierno derrocado, Rafael Estrella Ureña, un furibundo musolinista ultracatólico, que a la vuelta de la esquina, luego del 23 de febrero del 1930, fecha del golpe de Estado, y supuesto sucesor de Horacio Vázquez, sería envenenado y asesinado por médicos sicarios en el Hospital Padre Villini. Tras un rápido y vertiginoso proceso de negociaciones y exploraciones, la CIA traía desde Venezuela a la República Dominicana en el mes de junio del 1961 a su agente espía y leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, quien llegó con unos propósitos de repetición del libreto de Rómulo Betancourt y el acuerdo de punto fijo de Venezuela en nuestro país. Conjurar todo espíritu revolucionario y subversivo, evitar el desbande de las fuerzas del trujillismo, de ahí su consigna de borrón y cuenta nueva, acompañada de la estrategia de que el heredero y continuador de Trujillo fuera el perverso y siniestro Joaquín Balaguer, que terminó siendo por 22 años el funesto entreguista y criminal Tirano Alimaña. Esta fue la política de que fuera Joaquín Balaguer el jefe y líder de la transición de la dictadura de Trujillo a la democracia representativa del imperialismo y de la Iglesia Católica, como componente principal de los estamentos oligárquicos y del régimen títere oligarquía. Es así que sentamos las bases para evidenciar que las prédicas y peroratas estúpidas retardatarias del felón y leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño no estuvieron ni persiguieron educación política alguna para el pueblo dominicano y la nación dominicana tras la muerte de Trujillo, sino allanar el camino para la entronización y ejercicio del despotismo político y el reaccionarismo contrarrevolucionario de la oligarquía, cuya figura principal lo fue el tirano Alimaña Joaquín Balaguer, por lo que incurre en otra canallada reaccionaria y estupidez ideológica la carroña y maricón clerical Andrés L. Mateo, como agente de la CIA, convertido en sirviente de Marco Rubio, gusano cubano de la banda de Posada Carriles. Esto es lo que ha culminado siendo Andrés L. Mateo sin más, del que el pervertido leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, como dijera en su vómito de perro, publicado el jueves 24 del presente mes en la letrina Opus Dei CIA USAID de hoy, es su ícono, ídolo suyo como de todos los traidores, pero al que ya no se atreve a llamarle profesor, y del que dijera Andrés L. Mateo, nos abrió el camino hacia la recuperación de la realidad, debiendo de antemano esa carroña insepulta, Andrés L. Mateo sin más, especificar a qué nosotros abarcaría su infame nos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.